Muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Sergio Delgado de Fundación Da Vinci y es un gusto estar facilitando un nuevo espacio de este ciclo de talleres en el programa LOG Expande, organizado por la Cámara Alemana de Industria y Comercio Uruguayo-Alemana y el Gobierno Departamental de Canelones. Le doy paso a André, representando a la Cámara, para también darnos un saludo. André, ¿cómo andás? Todo bien, Sergio. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes están ahora en el vivo y quienes lo van a ver también en las diferentes plataformas en la repetición. De mi parte, agradecer obviamente a la Agencia Nacional de Desarrollo, en nombre de la Cámara, a Da Vinci, que es nuestro partner en todas las actividades de emprendedurismo, y a Juan Pablo, que nos acompaña hoy para contarnos un poco sobre la experiencia y demás. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Eso, un saludo muy especial a quienes nos están acompañando en vivo por los diferentes canales y a aquellos también que están repasando este contenido después. Para las personas que nos acompañan en vivo, les voy a comentar que la idea es compartirnos por escrito algún aporte, alguna consulta que quieran ir haciendo a lo largo del espacio, y a las personas que están en la sala aquí, utilicemos la función de levantar la mano, que la encuentran en los botones de comando abajo hacia la derecha, cerca del botón de compartir. Hay una manito allí, una palma. Utilicemos esa función en la medida que queramos hacer alguna intervención. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Queirolo, especial por su trayectoria, su involucramiento en el sector logístico como Managing Director, director ejecutivo del grupo Ralesur, y también por Nobel presidente de la Cámara Uruguayo-Alemana. Así que bueno, un doble efecto ahí, un doble input, Juan Pablo, para nosotros tenerte como un invitado realmente muy especial. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo anda el resto que está conectado por ahí? Gracias, André, también. Bueno, un honor estar acá con ustedes, y bueno, tratando de la manera posible poder compartir un granito de arena en lo que es la experiencia. Ya al principio hablábamos, y supongo que después iremos desarrollando, pero yo soy el caso un poco atípico de lo que es la logística, porque no estoy formado originalmente en logística, sino que tengo otro input inicial a nivel profesional, pero bueno, después ya iremos profundizando en eso, así que bueno, es un gusto y un honor estar acá con ustedes, y bueno, las órdenes. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, y muchos éxitos en esta gestión también de la presidencia de la Cámara, que está tomando hace muy poquito, ¿verdad? O sea, 2 meses, 1 mes y moneda, ¿no? Sí, yo estuve muchos años en la Cámara, tuve 4 años como tesorero, desde el 2019 al 2023, y antes también en el directorio. Y bueno, ahora sí, redoblando un poquito la apuesta a partir de hace 1 mes y poquito que estamos en nuevas funciones, con nuevo directorio también. Así que muy, muy contento en tratar de apoyar a la Cámara y ayudar en todo lo que se pueda. La verdad que siempre lo decimos, que la Cámara es una institución que se mueve mucho y muy bien, es la institución más grande a nivel cultural que tiene Uruguay, a nivel Cámara, digamos. Y bueno, la logística siempre es un pilar fundamental para nosotros, así que muchas gracias a ustedes también por empujarlo, y bueno, somos una comunidad incipiente y con muchas ganas de que la logística tome más vuelo acá en Uruguay. Claro que sí, Juan Pablo, así que bueno, lo mejor en este nuevo desafío con este sombrero de la presidencia allí en la Cámara. Para los que no conocen la actividad de la Cámara, vamos a estar dejando y compartiendo ahora en los diferentes canales y dejando en YouTube, en LinkedIn Live, donde va a estar este material, también enlaces hacia la Cámara y hacia también el área de academia, para que puedan conocer un poquito más aquellos que quieran indagar de qué es lo que hace la Cámara de Industria y Comercio Uruguayo-Alemana. Hoy con Juan Pablo, la excusa es conversar sobre modelos de negocio en el sector de logística, pero como es tradicional en nuestros espacios, nos interesa al comienzo poner foco en la persona, ¿no? en el sujeto, para después hablar de empresas, modelos, tendencias y demás. Por eso, la propuesta, Juan Pablo, si estás de acuerdo, es compartirnos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo te vinculaste al sector, eso que ya nos adelantabas, ¿no? Que venías con una formación o con una experiencia en otra área,
si eso fue desde un comienzo, hiciste el clic para el sector logística. Así que te abrimos el micrófono para contarnos un poquito más de quién es Juan Pablo Queirolo. Bueno, bien, primero nobleza obliga, son las 9 de la mañana, así que el mate me va a acompañar durante la charla, supongo que varios de ustedes también. Autorizado. Autorizado, bueno. Me remonto quizás, yo fui al colegio alemán, y la verdad que creo que de alguna forma también eso me marcó un poquito para, si se quiere, para donde estamos hoy también desde la cámara. Mi padre fue al colegio alemán, tuvo una buena experiencia en el colegio, y bueno, tanto yo como mi hermana fuimos y también tuvimos una muy buena experiencia en el colegio. Digo esto porque a lo largo de mi vida, Alemania o las instituciones alemanas, después nos seguimos adentrando también, han estado muy cerca no solamente de mi entorno académico, de formación, sino también de lo laboral. Yo soy contador, egresado de la Facultad de la UDELAR. Tengo una maestría en finanzas desde hace varios años y después hice algún otro programa en el IEM de alta dirección, pero nunca me formé específicamente en logística. Por eso está bueno, creo, me ha pasado, yo llego a la logística de otro lado. Yo llego a la logística más del lado de la información, de la parte de, bueno, profesional, de lo fiscal, de lo analítico, de los datos, de lo financiero, si se quiere. Pero mi primera experiencia fue bancaria. Yo trabajé muchos años en lo que es hoy Banco Itaú, antes Bank Boston, para los que, bueno, se acuerdan. Eso fue hasta el año 2007. En el año 2007 me voy de viaje de economía con la facultad. Una experiencia, la verdad que extraordinaria. Y a la vuelta del viaje, que estuve como unos 6 meses de viaje, yo soy un gran defensor del viaje, por más que sé que a veces en algunas compañías ponen algún palito en la rueda, pero es una experiencia que la verdad que no sé si hay alguno que me está escuchando ahora o me escuchará después. Si tienen la duda, háganla, siempre la recomiendo. Y a la vuelta estuve trabajando 1 año y medio en un laboratorio, y después, un poco por casualidad, un poco por esas cosas de la vida, empecé a trabajar en Ralesur, y hoy estoy hace 16 años en lo que es el Grupo Ralesur. Pero de vuelta, no soy esas personas formadas en comercio exterior, en logística, digamos, en otros lugares académicos, que Uruguay tiene mucho más que antes, digamos, a nivel de formación. Soy como, si se quiere, un bicho más distinto, ¿no? Vengo del lado contable, de lo fiscal, de lo financiero, y obviamente después de muchos años en el rubro sí, ya soy uno más de todo. Pero bueno, Pero no somos muchos, creo. Qué interesante, Juan Pablo, la experiencia de haber tenido como ese corte, ¿no? Esa experiencia distinta, y ahí también te sirvió, te catapultó, digamos, a tener también un cambio laboral, ¿no? Que venías de la impronta bancaria, ¿no? Quizás ahí con una carrera, en general, uno de afuera mira el sector bancario como generalmente estable, ¿no? Con la posibilidad de hacer una carrera. Y bueno, y ese viaje también fue a nivel existencial, digamos, un cachetazo ahí para hacer un viraje, ¿no? Totalmente. Cuando empecé allá en el año 2009 en logística, la verdad que en principio me costó entender el negocio, me costó entender el rubro. Es un rubro sumamente dinámico, sumamente cambiante. Obviamente hoy la coyuntura que nos marca actualmente, creo que estamos en un momento, después hablaremos un poquito más, pero sumamente bisagra. Pero me costó, debo reconocer que me costó al principio entender que muchas veces 1 más 1 no es 2. Yo venía del lado a nivel estructural de formación, del palo muy financiero, y obviamente en logística no siempre es 1 más 1 es 2. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay un sinfín de variables que uno no controla, y que, bueno, y depende quizás de terceras partes para que las cosas sucedan, proveedores, temas climáticos, temas políticos, temas miles. Y claro, uno al principio yo quería, pero ¿cómo puede ser que esto no se pueda? Y bueno, no se puede resolver, o no podemos tener injerencia en esto. Y me costó al principio, pero después obviamente uno le empieza a agarrar el gustito a la dinámica que tiene, a lo versátil que es, a que absolutamente ningún día es igual al otro. Eso es real. Y que la logística es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Porque creo que la logística está metido en cada tarea que hacemos,
desde la logística familiar, que es, diría yo, que es la más complicada. Aquellos que tienen chicos sabrán a qué me refiero, hasta lo que es la logística industrial o la logística, digamos, internacional o lo que fuera. Entonces, sí me costó, pero bueno, después sí, habiendo entendido el negocio, obviamente con la formación que uno tenía, a nivel mucho más eh, analítica, si se quiere, pude volcar conocimientos que traía, y bueno, y hoy lo sigo haciendo, pero bueno, de vuelta, creo que soy una persona que no viene, digamos, del palo lógico. Ujú. Juan Pablo, bueno, otro capítulo será si el viaje de ciencias económicas es tan necesario como el de arquitectura. Ahí siempre hay una pica de cuál es el viaje más necesario y cuál es el viaje más recreativo. ¿Vos qué decís, qué decís al respecto? Bueno, nobleza obliga, yo creo que el viaje de arquitectura tiene un fin, si se quiere, real académico. Creo que son los pioneros en esto de los viajes, y después lo que hicimos nosotros, los contadores, economistas, administradores, fue tomar la idea y mejorarla, o de alguna forma hacer un poquito más eficiente, porque creo que hasta el día de hoy arquitectura creo que vende 3 años de rifa, nosotros vendimos una sola, es un sistema un poco más, capaz que cambió, ojo, ¿no? Yo viajé hace muchos años, pero la verdad que es un viaje espectacular, te abre la cabeza en un montón de cosas. Realmente uno tiene la posibilidad de conocer lugares que después es impensado volver, y eso te da mucho. A mí me pasa cuando estoy en contacto con gente del exterior, que obviamente uno dice, bueno, pero ¿cómo conoces ciudades como, o países como la India, ciudades como Varanasi, o mismo Rusia, o Vietnam, o Nepal, y sí, este tipo qué hace? Pero bueno, cuando uno les explica lo que tenemos acá en Uruguay, en algunas facultades, la verdad que la gente se queda sumamente asombrada con eso. Y creo que no somos conscientes en la edad que obviamente cuando estamos terminando la carrera de lo que implica el viaje, o de lo que potencialmente va a implicar el viaje después de los años y cuando uno lo ve en perspectiva, porque en realidad obviamente uno en ese momento está pensando en conocer, en divertirse si se quiere con tus amigos. Es un viaje sumamente complicado de hacer porque debe tener mucho trabajo, pero después, cuando uno lo ve en retrospectiva, lo que uno toma del viaje es espectacular, realmente. Y el contacto que vos hablabas, ¿no? Con esas culturas, con esas realidades distintas, está aquello de que se habla, ¿no? De que el viajar, conocer otros lados, siempre te va a abrir la cabeza, y te va a permitir incluso pensar otras cosas que capaz que en la cotidianidad, que todos tenemos, obviamente, no tenemos la oportunidad o no tenemos el entorno para hacerlo. Y entiendo yo que en el sector logística también tiene un poquito de esto, ¿no? De poder entender ese mindset, esa sensibilidad, esa forma de pensar y de hacer de proveedores y actores que vos hoy decías que son muchísimos y que también tienen a veces formas de entender las cosas, aunque haya un diálogo común que es la logística, ¿no? Y de poder generar cosas juntos. Y tiene mucho esto, ¿no? De mundo la logística, ¿no? Y de tratar con estas sensibilidades distintas, ¿no, Juan Pablo? ¿Cómo lo ves? A ver, nosotros vivimos en un país pequeño, muy lejos, si se quiere, de donde se toman las principales decisiones en el planeta, ¿no? Eso es real, uno lo vemos en un planiferio, estamos bien al sur. Es curioso igual, porque como estuve en Australia, por ejemplo, no sé si alguna vez a alguno le pasó, pero el planiferio, el mapa que nosotros estamos acostumbrados a ver, no es igual. O sea, el mapa está completamente, o sea, en el centro de lo que nosotros vemos está, digamos, América, todas las Américas, pero en el de ellos está al revés, está Australia en el centro, y entonces cuando uno lo gira, ve incluso a Uruguay bien a la derecha y abajo. Entonces estamos bajo la óptica de ellos aún mucho más lejos. Entonces, a lo que voy con esto es que somos un país pequeño en el cual viajar es difícil hoy por hoy, es difícil en términos económicos, estamos lejos de Europa, de Estados Unidos, son viajes largos, pero claro, en el hemisferio norte viajar es mucho más sencillo. Quien ha vivido en Europa, fin de semana se puede ir a recorrer prácticamente todas las ciudades, está al alcance, y yo estoy convencido que viajar, como vos decías, te abre la cabeza un montón, te hace ver otras realidades, también te ayuda a pensar desde otro lado, y en la logística en particular también. O sea, uno va a ver en un aeropuerto, un puerto, cómo trabajan, cómo despachan la mercadería, muchas veces cómo la embalan, qué cosas hay en otros lugares que acá no tenemos.
Y bueno, siempre yo por lo menos trato cuando me toca viajar, tratar de estar un poco atento a lo que sucede, donde realmente las cosas suceden, ¿no? Las cosas suceden. Juan Pablo, rescatando ese quiebre ahí que hubo del viaje, tu experiencia en Van Boston, yo lo tengo muy presente, tengo el águila grabada, si no me equivoco era un águila. Era un águila, exacto. Porque yo en el 96 hice empresas juveniles y bueno, Van Boston era empresa madrina que acompañaba, y ahí el que estaba al frente, recuerdo que era Van Boston era igual a Fernando Ariceta, era en su momento. Sí, claro. Y después creo que pasó a la fundación Van Boston, bueno. Pasó a la fundación. También, ahí está. Así que, y después pasás a Ralesur, y hoy en día sos el director ejecutivo, manager directo. ¿Cómo fue el camino hacia este rol de liderazgo, de gobierno, en una empresa que ingresaste ahí luego de ese viaje? Bueno, a ver, después nos metimos un poquito en lo que es Ralesur, porque también hoy estamos para hacer, obviamente, para acompañar la cantidad enorme de cambios que hay a nivel global. Nosotros estamos también en un cambio muy, muy grande, que después les puedo contar un poquito más de qué se trata. Pero yo empecé desde controlando, o digamos, desde lo fiscal. O sea, la logística es un rubro, o sea, muchas veces no hablamos de lo que es, que obviamente para el que está al frente operando, cotizando, lo que fuera, lo que más le importa es que la carga, en este caso, se mueva, o que los proyectos se concreten, o que se culminen, y que el cliente esté satisfecho. Pero después hay todo un mundo atrás, que obviamente que es invisible a los ojos de quienes están al frente, que es la parte fiscal, que es la parte impositiva, que es la parte, bueno, que la logística no es blanco-negro. Hay muchas, legislaciones que aparte de Uruguay, justo al tener muchas zonas francas, muchos depósitos francos, muchas zonas en donde obviamente hay cosas que pagan impuestos, otras que no, otras que están exentas, y todo eso a veces hace que las decisiones muchas veces se tomen desde ese lugar. Desde el lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que más nos conviene? Como hacen la inmensa cantidad de las compañías. Muchas veces se realocan en países donde tienen beneficios fiscales. Y Uruguay no es ajeno a eso. Por algo tenemos muchísimas zonas francas, tenemos aeropuertos libres, puertos libres. Obviamente Uruguay se apoya en esas bondades para tratar de competir. Entonces yo arranqué desde ese lado, entendiendo un poquito lo que era más mi palo, y desde ahí, obviamente, uno, en la medida que empieza a avanzar y se empieza a involucrar, yo siempre digo que hay que involucrarse en los temas y sobre todo en los problemas, porque muchas veces es más fácil no enfrentarnos a un problema y decir, bueno, no, esto prefiero. Pero a veces lo más efectivo es agarrar los problemas de primera mano y resolverlos, porque te da la posibilidad de ir a otro y que no se acumulen. No estoy descubriendo nada, pero yo estoy un poquito... mi recorrido se apoya mucho en eso, en ir resolviendo distintos tipos de problemas, hasta que, bueno, un buen día me vi como en conocimiento de temas transversales, ¿no? Temas operativos, temas con clientes, temas de tarifas, temas fiscales, temas financieros. Entonces, cuando uno empieza a manejar un poco todas las aristas principales de una compañía, obviamente tiene esa. Por supuesto que siempre uno tiene que tener un gran equipo abajo, ¿no? Porque eso es real. O sea, uno puede manejar distintos temas, pero obviamente hay gente que se especializa profundamente en la operación, etcétera. Pero yo creo que en parte de mi recorrido ha sido eso. Juan Pablo. Haber logrado, sí. Haber logrado, sí, adelante. Haber logrado eso, manejar todas las distintas aristas de lo que es una empresa vinculada a la logística. En Ralesur, ¿cuánta gente trabaja hoy de manera directa, Juan Pablo? Nosotros en el grupo Ralesur hoy tenemos, capaz que puedo empezar por ahí, definiendo qué es el grupo Ralesur. Ralesur es una empresa que va a cumplir 30 años en Uruguay, que somos un agente de carga, un forwarder, coordinamos y movemos carga. Ese es el negocio principal. Empieza en el año 96, representando una empresa americana que se llamaba Vax Global. Esa empresa es absorbida por Schenker en el año 2006. Schenker es una empresa, ahora estamos justo en un proceso de venta a nivel global de Schenker, que bueno, después podemos conversar sobre eso, pero okay. Schenker absorbe a esta empresa americana a nivel global
y Rallesur se queda con la representación de DB Schenker exclusiva en Uruguay en el año 2006. También desde Rallesur lo que hemos hecho es hemos intentado, con éxito diría yo, de no solamente quedarnos en lo que es el movimiento global de carga. Tenemos dentro del grupo otra empresa de camiones, que hacemos distintos tipos de transporte y distribución, tenemos operaciones dentro de zonas francas, y recientemente hemos incorporado también una marca vinculada a Courier. Entonces tratamos de abarcar un poquito todo lo que es el movimiento internacional de carga, bueno, con distintas empresas de lo que es el grupo. Pero como te decía, estamos en un punto crítico porque comercialmente se nos ha identificado por muchos años, de hecho también la cámara, con lo que es DB Schenker, y hoy DB Schenker ha sido vendido a nivel global. Entonces también estamos haciendo un reproceso en cuanto a nuestra presencia y la marca en Uruguay. Ok, ¿y en cantidad de gente, Juan Pablo, cuántos? En todo el grupo somos unas 80 personas. Unas 80 personas en todo el grupo. Bueno, bien interesante ese primer paneo sobre el grupo en el cual hoy estás como director ejecutivo, con nosotros Juan Pablo Queirolo, en este espacio para poder conversar un poquito con los protagonistas del sector logístico en el marco del programa Log Expande. Un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo en vivo y para aquellos también que nos están mirando y disfrutando este contenido en diferido. Para aquellos que nos acompañan en la sala de Google Meet, les recuerdo que pueden participar utilizando la función de levantar la mano, allí en los botones de comando, la palmita, para poder hacer una consulta, un aporte, una intervención, que con gusto le damos la palabra. Juan Pablo, Bruno, desde ex Twitter, nos consulta si en el sector logístico hay muchas personas que están formadas en logística y son más ¿Son qué, perdón? Si son más raros los que vienen de otra formación, como fue tu caso. A ver, mayormente sí están formados en logística. Creo que la carrera por excelencia a nivel histórico es la licenciatura en Relaciones Internacionales, pero hoy creo que hay muchas más ofertas. Usted, CLAE, bueno, hay distintos programas más vinculados a ingenierías en logística, la ORT, creo que la Católica también tiene un programa. Entonces creo que es algo... UTU también tiene. La UTEC, en UTU, sí, exacto. Mayormente sí. Sobre todo lo que tiene que ver con la operación, obviamente en la parte de operación y finanzas no, pero creo que en general sí podríamos decir que es un rubro que se sigue nutriendo mayormente de gente que está formada ahí. Obviamente después estamos hablando de empresas logísticas que damos servicios logísticos, porque todas las compañías tienen dentro de su núcleo, sobre todo las más grandes departamentos de logística, de compliance, de supply chain, y bueno, puede aparecer ingenieros químicos, de todo un poco. Entonces, yo respondo más por las empresas que dan servicios de logística, o servicios logísticos en general, y no tanto quizás por las compañías que sí que puedan tener distintos tipos de perfiles. Bueno, y interesante también porque a veces cuando hablamos de innovación, nos gusta mucho esto de conectar como saberes y experiencias distintas, y tu caso, por lo que nos has compartido hasta el momento, va un poco en esa hipótesis, ¿no? Con una formación que venía desde el punto de vista fiscal, contable, números, te involucraste en un sector, ¿no? Comenzaste en la empresa, hoy estás en un cargo de liderazgo, de gestión a nivel de C-Level, y está interesante ver cómo también está esa riqueza con esas diferentes sensibilidades, experiencias, saberes, y que no necesariamente todo en la vida ni en una carrera profesional es lineal, aunque buena parte podría serlo, ¿no? Así que me quedo con ese hallazgo muy propio, muy particular mío de tu experiencia y esto que veíamos de conectar puntos que a veces no parecen tan obvios que se conecten, y ahí es a veces donde ocurren esos momentos más mágicos o más disruptivos, ¿no, Juan Pablo? Avísame si estoy delirando, porque... No, y te complemento algo más. Creo que algo que no mencioné, pero es fundamental en logística, es el tema de los idiomas. Y muchas veces, y yo tengo hijos preadolescentes, y a veces uno como padre trata de mostrarles la importancia que tienen los idiomas, obviamente a esa edad, y eso no se ve. Pero hoy yo he visto sí que hay quizás, en general o en promedio,
una baja en cuanto al manejo de los idiomas. Obviamente, sobre todo en inglés, todo idioma complementario, bienvenido, pero para mí eso es fundamental en este punto, porque principalmente estás hablando con el exterior. Uno puede tener, sí, contrapartes acá en Uruguay, pero siempre cuando hablamos de logística hablamos, hay algo que esté vinculado en el exterior, o ya sea de una importación, o de un proveedor, o desde lo que fuere. Entonces, creo que no hay que dejar nunca de mirar la importancia que tienen los idiomas en esto, y sobre todo el inglés. Diría que casi que al mismo nivel de lo que es la formación profesional. Al mismo nivel de la formación profesional. Sí. Y que en algunos casos también uno le puede dar vuelta con maña, ¿no? Yo que estoy tratando de avanzar con francés y alemán, estoy metiendo duro a Duolingo, teniendo la conducta de que el búho de Duolingo no llore ni me mande spam que me dice que me extraña y demás. Y por ahora estoy con la cuenta gratis, ¿no? O sea que tampoco no implica en algunos momentos grandes inversiones, ¿no? Obviamente que los idiomas son acumulativos, pero hoy en día, gracias a las tecnologías, tenemos algunas facilidades o grupos de conversación también que hay en Internet que son gratuitos, ¿no? Uno también con picardía podría encontrar alguna opción liviana como para ir acercándose a algún otro idioma, ¿no? Bueno, eso que vos decís de los grupos de conversación para mí es clave, porque en realidad uno puede hacer, hoy por hoy, lo que sobran son las tecnologías como para poder encalar, contestar un correo, eso ya uno no precisa inglés porque hay traductores por doquier que te lo hacen. Pero cuando uno realmente ve la diferencia, cuando tiene un problema y tiene que levantar el teléfono y hablar. Y ahí es donde se cae toda la estrategia abajo. Porque si uno no tiene, a ver, uno puede ser más extrovertido que otro y puede tener más facilidad o puede tener más rostro de piedra y bueno, ingeniársela. Pero si uno no tiene un mínimo nivel, por lo menos para hacerse entender y tratar de que el otro te cuente cuál es el problema porque aparte nosotros, o por lo menos lo que nosotros nos dedicamos en logística, estamos todo el día resolviendo problemas, eso es real. Porque un barco no salió, no llegó, no perdió la conexión, entonces, y muchas veces tenés que levantar un teléfono, y tenés que hablar. Levantar los teléfonos, obviamente ya no se levantan los teléfonos, tenés que tomar un celular, Hay la cada consola, lo generación que sea, 80. exactamente. Tenés que hacer un call y tenés que hablar y tenés que verte en la cara y decir, bueno, cómo nos ayudamos, etc. O sea que eso de las aplicaciones para hablar o los cursos de conversación, para mí, en este rubro son fundamentales. Fundamentales. Bueno, Yo te diría que te lo resumo en 3 cosas. 1, sí, la formación profesional. 2, los idiomas. Y 3, la actitud. Si uno no tiene actitud de querer resolver o de querer realmente ir derribando obstáculos, que hay miles, no puede estar en este rubro que es sumamente intenso. Juan Pablo, para terminar el capítulo sobre formación, me interesaría preguntarte algo que lo consulté también a los invitados previos, porque es un tema transversal y tiene que ver justamente con la formación. Vos que estás en un cargo C-level de liderazgo en la gestión, seguramente has visto entrar personas, salir personas, mover, tomar, seleccionar. ¿Cómo ves la calidad de la formación? Hemos hablado de que hay muchos centros hoy en día que capacitan, desde terciarios hasta grados universitarios, especializaciones. ¿Cómo ves al capital humano en Uruguay al menos? Y después si querés hablar algo más de la región, con mucho gusto, pero ¿cómo ves al capital humano formado en Uruguay? Vinculado a la formación básica y vinculado también a la parte de idiomas, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? A ver, es como todo, ¿no? O sea, creo que todos los que hemos... a mí me pasó, cuando salí de facultad, al principio me costó un montón tratar de vuelta, ¿no? Conectando de lo fiscal, de lo impositivo, de lo contable, de lo que uno se supone que sabía, y la realidad te termina demostrando que la práctica es la que manda, ¿no? Uno puede tener cierto conocimiento teórico, pero después la práctica es la que manda. Por supuesto, sin esos conocimientos uno no puede avanzar o se tranca rápidamente. Yo creo que hoy estamos en un punto en el cual hay más, a ver, creo que hay más posibilidades de formación, sí. También es cierto que hoy, yo por lo pronto lo que veo es que
Hay más oferta de formación. A veces no es tan fácil encontrar esto que decía antes, ¿no? Digamos, personas formadas profesionalmente que tengan la posibilidad también de aportar idiomas, pero sobre todo a nivel de actitud. Y eso obviamente, y lo que voy a decir antes, eso no te lo da ninguna universidad, eso lo trae uno dentro. Yendo a lo profesional, creo que estamos mejor que antes, a nivel en el sector, sí, sin duda, ha habido un avance muy grande en cuanto a posibilidades, pero muchas veces, y también he visto gente con menos formación, pero con mucho de lo otro, que a la larga terminan pasando por arriba o terminan ganando la carrera. Entonces es un combo, no es ni una ni otra. O sea, yo creo, siempre digo lo mismo, los grandes teóricos no están en las empresas, están en las universidades, quienes tienen, digamos, mucha más capacidad, digamos, de conocimiento teórico. En la práctica uno tiene que combinar distintas cosas. Así que interesante esa ecuación ahí entre actitud como gran protagonista, experiencia, conocimiento, formación. Muchas gracias por regalarnos ahí esos inputs, Juan Pablo. Estamos con Juan Pablo Queirolo. Y algo más que nos quieras adelantar de Ralesur. Vos comentaste hoy que están en una etapa de negociación, que lo podríamos retomar ahora más adelante. ¿Querés comentarnos qué está hoy en día el grupo? Bueno, en realidad voy primero a lo que es lo que nos vincula más lo que nos vinculaba más con Alemania, si se quiere. Ralesur desde hace 20 años tenía la representación de una compañía muy, muy grande alemana, que era parte de lo que es, capaz que tú no la conoces, que se llama DB Schenker. DB es la Deutsche Bahn, es decir, son la red ferroviaria del Estado alemán, que el otro día lo escuchaba a Juan. DB es parte de lo que forman el consorcio de la operación del ferroviario de Uruguay, del operador, digamos, del ferrocarril central, que es DBCC. DB es Deutsche Bahn, hay una C que es Christophersen y la otra C que es Gointer, entonces esas tres compañías forman el consorcio de la operación, pero DB son los alemanes de los trenes, básicamente, que es el Estado alemán en última instancia. A su vez, es un grupo inmenso, que tiene un montón dentro digamos, de su portafolio, un montón de empresas. El brazo logístico de DB es Schenker, por eso hablamos de DB Schenker. DB Schenker tiene oficinas prácticamente en todas partes del planeta, y donde no está con oficinas, está con representantes no exclusivos o exclusivos, como es el caso de Ralesur, que es una compañía uruguaya que tenía la representación exclusiva de esta compañía alemana. Hace 2 años, Deutsche Bahn puso a la venta su unidad Schenker. ¿Por qué? Básicamente porque el gobierno alemán, y siempre hay un tema de gobiernos por detrás, hace varios años, en las elecciones anteriores, hubo cambios estructurales en Alemania, llegaron los verdes con un poquito más de fuerza, los verdes empezaron a impulsar mucho más fuertemente una transformación energética de Alemania, entonces también quisieron volver a mejorar lo que era la parte ferroviaria de Alemania, tratando de acelerar esa conversión. A su vez era una compañía Deutsche Bahn con mucha deuda, entonces lo que dijeron fue, bueno, vendamos nuestra unidad de negocio Schenker, que es la más rentable de todo el grupo, para bajar deuda y para ir a esta transformación que quieren específicamente en la red ferroviaria. Y obviamente eso que se puede tomar tan livianamente, eso desparramó en un montonazo de cosas a nivel global, y en nosotros en particular también, es decir, muchos años con una representación exclusiva, y te diría que es como un caso de libro, es decir, bueno, un caso de libro, una empresa X que tiene una representación que está muy sólida, que la marca está muy posicionada, porque aparte a nivel de Ralesur nosotros no teníamos un logo propio, nuestro logo era el logo de DB Schenker, muy asociado también con la cámara alemana, entonces, y de la noche a la mañana, ¡ping!, esa empresa se vende en manos de una compañía enorme también danesa, y ahí la pregunta, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque en realidad uno mueve carga o coordina carga con el resto del mundo, y sin esa red, el ABC de lo que es el negocio se cae. Entonces el año pasado fue un año muy duro en cuanto a volver a renacer básicamente y a buscar otras posibilidades, y como todo en la vida, esa enseñanza de decir, uno estaba totalmente
enfocado en lo que era el mundo Schenker, pero realmente hoy puedo decir que eso de las dos caras de la moneda siempre aplica, ¿no? Siempre corre, porque también eso es tener exclusividad con una compañía nos limitaba la posibilidad de en algún país, a ver, para que se entienda, ¿qué hacemos nosotros? Si un importador quiere traer un contenedor de cerveza de México, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo bien concreto. Contrata, digamos, el importador lo compra, el exportador lo vende, pero después hay toda una coordinación, digamos, de papeles, documental, logística, de despacho con las navieras, etcétera, que lo hace, digamos, en este caso, un agente de carga, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestra contraparte, siendo Radesur, supongamos que el importador es uruguayo, nos contrata a nosotros, y nosotros hablamos, con este caso, con el DB Schenker del exterior, digamos, del exportador, en este caso de Bélgica, y entre Schenkers, más o menos, hacemos toda la coordinación de los marcas. Al nosotros perder esa representación, o mejor dicho, el Schenker desaparecer, porque va a desaparecer, estamos hablando de una compañía de 160 años, por eso en esto de los cambios está todo cambiando a un ritmo vertiginoso y en logística habrán visto que hay mega fusiones en el mundo, las navieras tomando otro rol que antes no tenían. Entonces, no es la misma logística de hace un par de años a nivel de compañías. Hay una concentración enorme y nosotros tuvimos que salir a buscar otras alternativas. Y la realidad es que hemos encontrado proveedores brillantes con a veces mejor nivel de servicio, con mucho mejor, incluso a veces tarifas. Entonces lo que uno al principio piensa, bueno, ¿y ahora qué hago? Después, obviamente, en esto que decía antes, trata de tomar el problema, lo digiere y dice, bueno, ¿qué alternativa tengo? Y siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. A veces los caminos son un poco lentos, se hacen cuesta arriba, pero siempre al final del día, cuando uno insiste, empuja, habla con gente, tiene actitud, va para adelante, las cosas terminan saliendo. O sea que hoy que estamos, básicamente, como verán en las redes, o sea, nosotros nos hemos reposicionado a nivel de grupo, tenemos varios proveedores globales muy, muy grandes también, y hemos incursionado también en lo que es un negocio de courier. Y ahora, si hablamos un poquito más de por qué, del por qué todo vinculado al movimiento de carga internacional. Básicamente sí complementando con lo que es local, pero siempre envío, exportaciones aéreas, marítimas, terrestres, todo lo que es la cadena logística definitiva. Juan Pablo, tratando de vivir aquello de crisis y, bueno, oportunidad y ver los medios vasos llenos, ¿no? Entiendo que los sacudió para poder tender esos nuevos lazos con estos grupos de interés, y también lo que decías vos, por lo que te pude leer, es incluso ganar alguna eficiencia. Juan Pablo, a nivel de volumen de negocio en los últimos años, ¿cuánto aproximadamente mueve el grupo o ha movido en dólares americanos? Si nos podés dar algún rango para también poder cuantificar la operativa de la empresa. Y mira, nosotros obviamente con este contexto que estoy contando, sí hemos tenido en los últimos años un reacomodo. En los mejores años hemos llegado a estar en torno a unos 20 millones más o menos de volumen, con mucha operación. Estamos hablando de más o menos unas 9.000 operaciones al año. Siempre vinculado a dejo por fuera el courier que estamos empezando ahora, pero estamos hablando, digamos, en el pasado. También hay un tema que en Uruguay, bueno, por ahí veo a Carolina, que hemos tenido una instancia de intercambio, sí, ella con un perfil mucho más, en esto de los perfiles, mucho más técnico o vinculado a proyectos. En lo que hacemos nosotros es más movimiento de carga general. Sí, también ¿qué me ha pasado? O nos ha pasado a nosotros como grupo. O sea, nosotros tenemos una versatilidad de clientes enorme. Es decir, nos ha pasado de estar lidiando en licitaciones para multinacionales enormes, y a nivel de grupo tener que resolver un problema con algún chofer de un camión. Entonces, claro, el abanico de dificultades o de desafíos es enorme. Y para uno siempre se tiene que adaptar, porque en realidad a veces uno piensa, bueno, es más importante una licitación global, sí, por el impacto que tiene, pero quizás resolver un tema puntual con un chofer en tiempo y forma, tiene un impacto con ese cliente distinto. Entonces, creo que lo rico está en poder ser, en mi caso, por ejemplo, obviamente siempre a nivel de experiencia personal, de poder abarcar
digamos, una variedad amplia de temas. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo por eso. Y tanto a Carolina como a todos los que nos están acompañando en el vivo, los invitamos a si quieren hacer alguna intervención, alguna consulta, algún aporte, por favor utilicen ahí la función de levantar la mano. Y aquellas personas que nos están acompañando en el streaming y en otros canales, dejen por favor sus comentarios, que con gusto lo recogemos. Juan Pablo, hoy nos convoca el tema de modelo de negocios. Vos ya nos has adelantado mucho contando de la experiencia, los movimientos y las perspectivas de Ralesur. ¿Querés, ya que no entramos y no linkamos el diente al tema del courier, contar un poquito qué atractivo le vieron a esa unidad de negocio, cómo se incorpora, qué esperás de eso, para también charlar algo de que se está viniendo en Ralesur, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos pasó algo muy curioso con esto del courier, porque no es algo que nosotros fuimos a buscar. Nosotros en este contexto, por eso digo que a veces las cosas pasan en contextos raros o contextos muy, muy dinámicos. Nosotros estábamos, ahora ya obviamente ya está un poquito más todo aclarado el tema de la venta de Schenker, pero en el momento, hace 2 años que estábamos por este tema sobre la mesa, me contacta una persona del exterior, por LinkedIn, de la empresa Mailboxes, etcétera, queriendo ofrecernos a nosotros en Uruguay ser los máster franquiciados de esta compañía Mailboxes. Estamos hablando de franquicias, ¿no? O sea, me estoy metiendo ya en un mundo diferente al que venimos hablando ahora. Y al principio digo, ¿qué es esto? ¿Un máster franquiciado de un país? Bueno, empezamos a conversar y nos dimos cuenta que Mailboxes, etcétera. Vamos a empezar por ahí, que en realidad es una marca que está empezando en Uruguay. Nosotros como agente de cara, como forwarder global, movemos, ahí aprovecho solo a saludarlo a Gonzalo que se acaba de conectar. Es un mundo muy pequeño de la logística para que acabo de ver. O sea, nosotros en este movimiento de carga general siempre estábamos acostumbrados a mover volúmenes medianos o grandes. Pero Uruguay es un país de pymes. El 90%. Juan Pablo, sí. Discúlpame, para aquellos que no conocen el sector, cuando hablas de un volumen mediano grande, ¿cuántas toneladas o...? No, hablamos de carga que se mueve, digamos, en contenedores, o que va por contenedores, obviamente, marítimos, o no tiene por qué ser un contenedor lleno, sino puede ser un contenedor, lo que se llama un LCL, que es con carga parcial dentro de menos de un contenedor lleno, digamos. Pero hay todo un mundo de envío, que también obviamente hoy está en boga, todo lo que es la parte de courier. Bueno, Temu, cuando llegó Temu el año pasado, fue algo caótico lo que generó en el país, y digo, los que son más habituados a leer la prensa, les recomiendo que lean un artículo ayer que salió en el país sobre el impacto que está teniendo eso en Uruguay. Entonces a nosotros nos contactan del exterior ofreciéndonos ser los máster franquiciados de esta compañía. Esta compañía empieza en la década del 70 como la continuidad de las tiendas UPS en Estados Unidos. Obviamente, si nos remontamos en la década del 70, estamos hablando de que los paquetes, o sea, no había internet, no había nada. Entonces, el negocio de tienda empieza como un negocio de cercanías, donde la gente iba quizás a enviar algún paquete, a embalarlo, a dar servicios de valor agregado. Después, quien se queda con el negocio, obviamente, eso eran las tiendas UPS, se quedan con la marca UPS en Estados Unidos, pero en el resto del mundo cambian y se transforman en Mailboxes, que es un italiano que trabajó muchos años en UPS, y empieza a generar, con todo su expertise del negocio de los couriers, todo un valor agregado que el courier en sí no te da, porque los couriers, hoy por hoy, como los conocemos a nivel, digamos, los internacionales, estamos hablando de DHL, FedEx, UPS, los que llegan a Uruguay, hay muchos otros más, pero tienen un proceso de estandarización perfecto, pero no se salen de ahí. Entonces, esta persona que hizo, empezó a desarrollar toda una gama de servicios de valor agregado y de nichos que el courier no te da. El año pasado, cuando nos contactan, perdón, hace 2 años, estaban queriendo meterse en Latinoamérica, ya habían logrado abrir Perú, habían logrado abrir Chile, en México tenía una operación enorme. En el año que nosotros nos transformamos en franquiciados para Uruguay, también lo hizo Paraguay,
lo hizo Ecuador, y el año pasado lo hicieron con Argentina. Entonces, es una marca que está llegando a toda Latinoamérica en esto de conectar a lo que son las pymes. También pueden ser personas físicas, pero más enfocado en pymes, en B2B, digamos, no tanto B2C. Y bueno, ¿en qué nos sirvió a nosotros? Es que nosotros estábamos sumamente enfocados en lo que es freight forwarding, carga marítima, carga aérea, y siempre habíamos querido, desde el lado de Rally Sur, llegar a lo que es el Uruguay más profundo, lo que es el Uruguay, y acá veo que hay gente, me ha contado, gente del interior. El interior para mí es un terreno, es un lugar sumamente todavía inexplorado para lo que son los servicios logísticos, que están sumamente atados a lo que pasa en Montevideo. Entonces vimos con muy buenos ojos eso de poder llegar a las pymes, no solamente en Montevideo, sino al resto del país, con una oferta distinta que la que nosotros desde Rally Sur nunca habíamos logrado llegar. Lo habíamos intentado un montón de veces, pero nunca habíamos logrado realmente meternos en lo que era el mundo de las pymes. Y bueno, y por eso nos pareció sumamente atractivo, y nos está pasando hoy en día de que obviamente uno habla con un cliente X, un cliente muy, muy grande, pero que también tiene movimiento de carga chiquitita, que no quiere, digamos, o que mejor dicho, para los volúmenes que maneja en su día a día, miles de contenedores o carga aérea, lo que fuera, no tiene el foco en un repuesto, en un tornillo para, en este caso, una planta o constructoras enormes. Entonces, eso que digamos quizá era una tarea secundaria, nosotros lo que hacemos desde Mailboxes es, bueno, dar una mano, dar soporte desde ese lado. Entonces, hoy podemos decir que desde el Grupo Rally Sur hemos logrado abarcar dos mundos. El típico de carga aérea marítima convencional, volúmenes medianos y grandes, y el volumen más pequeño, ya sea para pymes, ya sea para la parte, si se quiere, residual de las grandes compañías, o también para personas. Ok, bien interesante, Juan Pablo. Y te hago una consulta del contacto con esta empresa, porque a veces demonizamos y hay gente que entrona a los mail fríos por LinkedIn o alguna otra red. A vos te contactaron con un cold mail por ahí y hubo magia, ¿no? El otro día en un taller de venta con emprendedores hablábamos de eso, ¿no? Del acercamiento con esos contactos fríos por LinkedIn, que nadie le da bolilla, que sigue sirviendo. En tu caso sirvió, y le sirvió a la empresa, ¿no? Vos sabés que lo que me estás preguntando es como que me hubieses leído un poco de pensamiento, porque sí, funcionó a la perfección. Y debo reconocer que al principio, como a veces hay una distancia grande entre lo que uno piensa y después lo que termina pasando. Al principio dijimos, no, esto en Uruguay no le vemos el sentido. Y el primer contacto fue por un mensaje por LinkedIn, pero no fue un mensaje cualquiera. Un mensaje que después, obviamente, esta compañía Mailboxes tiene sede en Milán, que nosotros tuvimos un mes capacitándonos, o sea, tiene un proceso de venta muy, pero muy patentado, que sigue digamos, todos los hitos de lo que es un proceso, no solamente de venta para con los clientes, pero por ahí te dejé la pista de que esto es una franquicia, y lo que nosotros estamos ahora nos vamos a meter probablemente este año y lo que sigue es llevar la marca al interior del país, porque es un modelo de franquicias. Entonces, y nos acercamos a la Cámara de Franquicias también y empezamos a entender lo que es el Uruguay a nivel de franquicias, que es enorme también, enorme. Pero nosotros fuimos, digamos, rehenes de un método de contacto. No fue un mensaje tirado al azar, sino estaba escrito de una determinada forma, que en este caso captaron sí mi atención, y que después nos empezamos a dar cuenta de que a medida que nos acercábamos y porque confirmábamos el interés y que confirmamos que íbamos a hacer los máster franquiciados para Uruguay, nos aplicaron el proceso a la perfección, de punta a punta. Nos enseñaron ese proceso y después nosotros dijimos, esto fue lo que nos hicieron a nosotros. Entonces, es verdad que sí fuimos contactados por LinkedIn, que LinkedIn funciona, para mi gusto es una herramienta muy, muy potente hoy por hoy. Uno puede llegar digamos, a personas que antes eran impensados llegar, decisores en el exterior o mismo en Uruguay, que antes uno no podía llegar. Pero no es tirar un correo así nomás. No es improviso y tirar un mail así nomás, sino tenía una forma específica, una narrativa muy específica que de alguna forma, y a ver, creo que a todos hoy lo que son las redes, vemos mucho contenido, muchas cosas, muchos mensajes,
Pero este mensaje sí, por la forma en la que estaba escrito, dije, bueno, ¿y esto qué es? Y ahí fue que empezó todo el proceso. Ahí está. Juan Pablo, todavía tiene larga vida, digamos, estos contactos más fríos o más tibios por alguna red profesional como puede ser LinkedIn. Es un caso bien interesante el que nos abriste para esa posibilidad. Y haciendo futurología, en 2026, Juan Pablo, ¿cuánto proyectás que sea este negocio del courier en el volumen de negocio de todo el grupo? Y mira, nosotros tenemos pautado de acá a 10 años, nos imaginamos que dentro de Uruguay entran unas 20 tiendas. En Europa, básicamente, a ver, ¿por qué el negocio de tienda? Muchas veces, ¿por qué una tienda física? Si hoy todo está yendo a la parte digital o todo está yendo a la parte de automatización, y es verdad. Pero yo estoy convencido que hay toda una vuelta también de muchas compañías a una parte más humana, más de vínculo, más de contacto, más de otro tipo de interacción. ¿Y por qué? Porque cuando funciona todo, a ver, la tecnología lo que viene es aportarnos eficiencia, velocidad, en todo. Pero cuando hay un problema, porque siempre a la larga hay un problema en logística todos los minutos, pero ¿qué pasa con eso? ¿A quién recurren? ¿A quién le preguntas? ¿Qué haces? ¿Entras en un call center? O seguramente a muchos de ustedes les haya pasado. Cuando viajan, digamos, cuando viajan de vacaciones, tienen un problema con un pasaje, ¿qué hacen? Caen en un call center de aerolínea y la respuesta no llega nunca. No, ingresar un reclamo, no sé en dónde, hacer aquello. Y la realidad es que esto también satura un poco, cansa. Entonces, lo que tiene de fuerte el modelo de negocio de Mailboxes es un modelo de cercanía. Es decir, en Europa ellos tienen cuantificado que entra a una tienda más o menos cada unas 30, 50 mil personas. Obviamente llevado a Uruguay a escala distinto, porque en el interior obviamente muchas localidades no llegan a ese nivel de habitantes, pero sí nosotros cuantificamos que en Montevideo entran unas 7, 8 tiendas, y en el interior también, sobre todo en aquellas ciudades que tienen movimiento, no solamente interno, sino también con el exterior. A ver, no hay que dejar de pensar en lo que es el campo en Uruguay. Digamos, el campo es un promotor natural de comercio exterior, o sea, repuestos, importaciones para toda la maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, vemos con muy buenos ojos esto de democratizar un poco la logística, llevándolo al resto del Uruguay, a través de lo que son las tiendas de mailboxes. Juan Pablo, y en esos 10 años, ¿ves que en el total de negocio y de esfuerzo del grupo va a estar por debajo del 50%? ¿El courier lo superará el 50%? ¿Qué te imaginas de acá a 10 años? Que es una vida, ¿no? Pero bueno. ¿Sabés qué? Después, si querés, de acá a 10 años, el otro día estaba hablando con mis hijos de los supersónicos. Mira el ejemplo que te voy a poner. Los supersónicos fueron creados en el 62. Y fue un dibujito animado que los que no lo conocen los invito a verlo, porque en el año 62, el creador, 62, ya nos mostraba robots, nos mostraba relojes inteligentes, nos mostraba pantallas planas, nos mostraba luces, controles remotos, o nos mostraba todas las cosas que estamos viendo hoy. Algunas todavía no las vimos, los autos volando. Entonces, 10 años de acá para adelante, creo que en el mundo en el que vivimos todo aquel que quiera, y te lo dice un contador, todo aquel que quiera proyectar de acá a 10 años, bueno, es complicado. Si me preguntás, y me animo a decirlo, porque me lo estás preguntando, el volumen de negocios que nosotros vemos, sí vemos un cambio de paradigma en esto de tener un negocio mucho más humanizado, eso sí. A nivel de facturación, te diría que no, porque obviamente por el volumen, sí vemos mucho más volumen a nivel de envíos, pero que quizá se pueda arrimar al 50%. No por, ¿qué pasa? Una operación, uno trae un aserradero para una industria en Uruguay y obviamente el volumen económico que eso tiene, digamos, precisaría miles y miles de envíos de paquetes para compensarlo. Claro. Entonces, a nivel de, si lo vamos a ver por el lado de la facturación, y está bravo. Sí lo veo por el lado de llegada y el impacto a cantidad de personas o cantidad de clientes. En eso sí, lo que veo en Uruguay es una posibilidad muy grande, porque Uruguay es un país que está pautado por pymes, el 80-90% de las empresas en Uruguay son pymes. Entonces sí vemos por ahí un nicho todavía muy, muy desatendido, en el cual hay rubro para incursionar. Y aparte, la realidad es que la propuesta que nosotros estamos trayendo con Mailboxes no existe en Uruguay.
Porque hay muchísimos agentes de carga, muchísimos forwarders, pero no hay nadie que trate de llevar ese modelo de negocios un escalón más abajo a las pymes o a las personas, con lo que es toda la parte de valor añadido de los cursos. Te pongo un ejemplo bien concreto. El otro día nos pasaba que un francés vino a un remate y compró un jarrón. Vino, estaba de viaje acá. Y bueno, ¿y cómo se lleva el jarrón? ¿Qué hace con el jarrón? Entonces, claro, empezó a averiguar y conocía la marca Mailbox. Entonces nos contactó, nosotros fuimos, agarramos el jarrón, lo embalamos, obviamente porque hay que embalarlo como corresponde, que esos son los servicios de valor agregado que yo te decía. Y bueno, y lo pusimos en su domicilio en Francia. Y como esos nichos de negocios hay un montón en Uruguay, un montón. Entonces, esa es un poquito la propuesta que estamos trayendo con esta marca. Muy bien, Juan Pablo. Mira, te dejo en compromiso y te mando un calendar para el martes 9 de mayo del 2035, que van a ser 10 años, y hacemos un nuevo taller ahí y vemos a ver qué pasó. Me estaba fijando, el 6 de mayo cae domingo, en el 35. Lo hacemos el 7, si querés. El 7, que es lunes, ahí va, o el martes, ahí va, que es 8, el martes 8, para poder conversar esto. Y bueno, bien interesante estar contándonos esta cocina en movimiento, vinculado como a esta línea de negocio y a ciertas particularidades que vos ya adelantabas, ¿no? Quizás cuando vas trabajando más con ese cliente final, sea una pyme o sea una persona física, quizás el volumen es más importante, capaz que el margen comparado con otro negocio vinculado con una empresa es más pequeño, pero se apuesta a volumen. Y la consulta que te hago, que lo he escuchado de otros emprendedores, puede ser también que tengas más dolores de cabeza cuando trabajas con un cliente final, sea una pyme o sea un consumidor final, vinculado a reclamos, a soporte, a servicio, versus clientes corporativos. Eso, ¿qué lectura tenés o qué visión tenés vos del volumen de gestión, digamos? Te diría que depende, porque, a ver, muchas veces las personas físicas o las pequeñas empresas valoran mucho más ciertas cosas que a veces, obviamente, por tamaño, las compañías multinacionales tienen otro tipo de estructura para hacer sus propias valoraciones. Te pongo un ejemplo en Uruguay, hablando de emprendedurismo, y vos que estás muy vinculado a emprendedores. Un emprendedor que logra un producto en Uruguay, que logra elaborar un producto que después quiere, obviamente, intentar exportar. Esa responsabilidad que en este caso nos da a nosotros y nosotros la tenemos en nuestro ADN de transportar ese producto, es como que nos está dando una parte de su creación, ¿no? Entonces, el vínculo o el trato que uno le da a esa persona, aún frente a los problemas, porque problemas van a haber, o sea, se puede trancar en algún lado, puede llegar dañado, puede pasar un sinfín de cosas, pero ese grado de involucramiento a nivel personal o a nivel humano que se pueda tener con una contraparte que te está dando un pedacito de su creación, de su tiempo, de sus recursos, de todo lo que le dedicó digamos, a innovar o emprender, para nosotros es muy, muy importante. Te diría que a veces es mucho más importante desde lo emocional que obviamente que los miles de contenedores que se pueden mover. Con esto obviamente que se entienda, no estoy diciendo que no es importante lo otro, para nada, obviamente, y probablemente el grado de impacto económico pueda ser mucho peor en las corporaciones enormes, pero a la hora de valorar un compromiso o un grado de involucramiento, muchas veces las pymes son mucho más transparentes en eso, ¿se entiende? Y te permite volver a conectar desde otro lado. Vuelvo al ejemplo anterior de lo que a nosotros como grupo nos pasa. Nosotros tenemos todo tipo de clientes. Clientes chicos, clientes medianos, clientes enormes, clientes que traen miles de contenedores, clientes que traen cargas proyectos, clientes que mueven ahora quizá un tornillo, un repuesto. Nos han contactado ahora con la unidad de mailboxes para transportar cosas que inéditas. El otro día entraron en la tienda, querían mandar postales. Entonces entendieron que nosotros movíamos postales, algo que ya no se usa. Nos han llegado a pedir mover cenizas de una persona, de un familiar que había sido reciente, de una persona extranjera que había fallecido en Uruguay. Entonces, el grado de
digamos, de casos a los que uno se enfrenta, a veces es muy particular. Y en este caso puntual, de lo que estoy contando de las cenizas, hablábamos con el equipo de operaciones de Mailbox y digo, ¿se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos con eso? Porque, digamos, y no estoy, de vuelta, no estoy diciendo que no la tengamos con lo otro, el otro tipo de cargas, por supuesto que sí. Pero el grado de involucramiento que exige eso es muy alto. Entonces, para resumir tu pregunta, te diría que yo no lo veo tan claro de que sea. Sí, la presión que uno puede recibir a veces de las corporaciones es enorme. Y más ahora que sobre todo las megacorporaciones cada vez tienen más fuerza y te tienen toda la estructura arriba. Pero guarda con eso, porque para mi gusto hay veces que sin tener esa presión diaria y grado de compromiso de una pyme puede ser superior. Muchas gracias, Juan Pablo, ahí por esos apuntes, por esos insights vinculados a los grandes tipos de modelo de negocio que después quizás podemos hacer algún remate vinculado a otro gran modelo que es negocios con el gobierno, bueno, negocio con otras corporate o otros brokers y negocios con el cliente final, ¿no? Que son estas pymes, que vos ya nos adelantaste como algunos desafíos de cada uno de esos grandes modelos. Antes de pasar a eso, quiero darle la palabra a Lorena, que nos dejó allí una consulta. Lorena, no sé si querés decirla al aire, activando tu micrófono, querés que la lea yo. Es una consulta más general del sector. Sí, más general del sector, igual ahí Juan Pablo la estaba respondiendo con respecto a la eficiencia y a la tecnología, pero también la consulta era si en Ralesur tienen algún sector específico que esté siempre analizando esa parte de innovaciones, de tecnología, qué hacer para mejorar con respecto a todos los cambios que estamos teniendo desde la logística, desde política, desde todo lo que está sucediendo hoy en día, si hay un sector específico que analice eso. Bueno, gracias Lorena por tu consulta. Sector específico, digamos, a ver, yo recientemente vine de viaje de una feria en Logifarma en Lyon, en donde es específica logística, digamos, vinculada a la industria farma. Y obviamente siempre en Europa se está a la vanguardia, en Estados Unidos también, de soluciones para embalaje, packaging, etc. Yo creo que hoy por hoy estar al día en las novedades, que al revés, creo que es muy difícil llegar, creo que ni un equipo de 200 personas puede llevar a diario los cambios que pasan a la velocidad que pasan. Nosotros aquí tenemos con nuestro equipo comercial y con nuestro equipo de operaciones, tratamos de estar en la vanguardia de esos temas, pero a veces es muy difícil, porque cambia una velocidad que es impactante. Te pongo un ejemplo. A veces nosotros lo que tratamos es, tenemos un sistema que obviamente permite la trazabilidad de las cargas, pero yo he visto ahora hace poco que volví de Europa, dispositivos que van dentro mismo de la mercadería, que transmiten, estamos hablando de etiquetas, no estamos hablando de grandes GPS que van con la carga, no, son etiquetas que se activan solamente por la diferencia de presión con los aviones, y que eso te da una visibilidad enorme de punta a punta. Entonces, es bravo seguir todos los cambios que pasan, nobleza obliga, que ser sincero, o sea, probablemente lo que esté diciendo ahora, la semana que viene ya no tiene validez. Entonces es bravo seguir los cambios a la velocidad que siguen, a la velocidad que ocurren hoy por hoy. Muchas gracias, Juan Pablo. Acá le estoy leyendo en X, Ernesto retoma algo que comenté sobre el gobierno y me dice, me interesa saber si los negocios con el gobierno pesan en el sector logístico en Uruguay o en otros lados. Juan Pablo, retomamos ahí capaz que grandes modelos de negocio. ¿Se mueve el sector con el gobierno a nivel logístico? Sí, se mueve mucho. Yo te soy 100% honesto, nosotros no hemos tenido... muchas veces hay grandes compañías y grandes empresas que tratan de no trabajar con el gobierno, eso es real, o con los gobiernos, o mejor dicho, que tienen demasiadas, que tienen muchos controles para trabajar con un gobierno. Nuestro foco no ha sido en la historia de Ralesur trabajar con el gobierno. Obviamente sí soy consciente de que hoy también cómo los gobiernos contratan ha cambiado. Antes quizás era presentar un sobre con tarifas y maná. Obviamente hay plataformas que mismo Uruguay las tienen, donde ha cambiado un poco la forma de contratar.
ni que hablar a nivel de digitalización, ni que hablar a un montón de requisitos que piden. Pero te soy sincero, nosotros no hemos tenido mucha experiencia con eso. Quizá por de dónde venimos, que también miraba con cierto recelo con los gobiernos, pero obviamente que se mueven un montón de cosas, ¿no? Se mueven un montón de cosas. Juan Pablo, ¿algo más para regalarnos algún apunte sobre modelos de negocios que tienen que ver con clientes finales o con brokers que quieras, o alguna anécdota que te haya pasado? Rescato y me parece súper valioso en ese trato con cliente final, micro y pequeña empresa, ese involucrarte más en la historia, ¿no? Está más a flor de piel, digamos, esa criatura, ¿no? Que es el producto de esas pequeñas empresas, que bueno, que en Uruguay, sacando las medianas, son un montón, ¿no? Y en América Latina, la realidad de las micro y pequeñas empresas es una realidad como bien presente en toda la matriz productiva, aunque lamentablemente seguimos teniendo el desafío de ser más eficientes, porque las medianas y las grandes aportan mucho más valor que todas las micro y las pequeñas juntas, ¿no? Más allá de que en cantidad son más, ¿no? Aunque también genera también mucho empleo. Justo hace muy poquitos días sacó la Agencia Nacional de Desarrollo una nueva versión del monitor PYME. Invito a todas aquellas personas que nos están acompañando en vivo y que repasan este material en diferido a meterse por ahí en monitor PYME de ANDE, que van a poder ver algunos datitos que la agencia hizo. Juan Pablo, ¿algún apunte más de cómo es trabajar con broker o cómo es trabajar con esos clientes finales? Mira, por ahí vos decías algo que para nosotros ahora en este momento lo estamos aprendiendo. Vuelvo a lo que es la parte de pymes. Nosotros nos acercamos al mundo de las franquicias y vimos que, claro, en Uruguay tiene una particularidad que es que la mayoría de las empresas son pymes, muchas de esas son familiares. Obviamente lo que mueve y lo que mueve la aguja no son las pymes, pero potencialmente Uruguay tiene un sector ahí que ha crecido mucho, que ha habido mucho más desarrollo de emprendedores en los últimos años, que ha habido muchas más plataformas para alargar, para hacerse conocer. De hecho, haciendo tanto, yendo al sector tecnológico, Uruguay ha tenido un par de unicornios en los últimos años que antes era impensado en Uruguay llegar a ese punto. Entonces, de vuelta, yo creo que muchas veces quienes somos de Montevideo, quienes vivimos en Montevideo, pensamos que todo sucede acá, y eso es un grandísimo error. Eso es un grandísimo error. Y Uruguay está en un punto en donde obviamente está en el medio de dos países gigantes, que muchas veces el interior está más conectado con estos países que Montevideo. No digo a nivel de puerto y aeropuerto, pero sí a nivel de negocio. Entonces, a mí yo soy un gran abanderado en tratar de llevar un pedacito de lo que hacemos todos los días en Montevideo al interior, a distintas localidades, ciudades. Creo que el potencial hay un montón. Es cierto que Uruguay no es un país barato, es cierto que la conectividad no es buena, es cierto que hay que mejorar, lo hemos venido haciendo mucho en infraestructura, pero hay que mejorar aún más. Pero de vuelta, si me preguntás, creo que el interior del país, las pymes, y nosotros estamos siendo parte de ese aprendizaje. Por ahí hay dos ejemplos, tengo muchos más que no los quiero aburrir, y lo que nos ha pasado en este año con Mailboxes, que han sido cosas bastante sorprendentes. Y tenemos el mundo de las multi y estamos haciendo una reestructuración para las pymes. Entonces, ese combo de cosas está bueno, pero creo que hay mucho foco en el interior todavía para. Bien, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo, pero adelante si querés contarnos alguna situación de esas o esos casos que tenías ahí en el tapete. Tenemos unos minutitos, así que adelante. Bueno, tenemos otro que me pasó, que es al revés, en esto de los nichos. Cuando abrimos la tienda Mailboxes, nos contactan desde el exterior, la empresa danesa, que necesitaba hacerle llegar a un crucero que estaba llegando a Montevideo unos folletos para hacer un juego arriba del barco. Básicamente era como digamos, el juego hay que resolver un misterio sobre un crucero, entonces esta compañía tenía que hacerle llegar, imprimir los folletos y hacérselo llegar al barco. Digo, ¿qué es esto? Al principio nosotros pensamos, esto, evidentemente uno
con algunos años de experiencia diciendo esto no puede ser cierto. Seguimos avanzando y nos dimos cuenta de que esta compañía lo hace en toda la ciudad de Europa. O sea, ¿qué hace? Te lleva a visitar las ciudades de forma lúdica, con distintos puntos de interés, va dejando pistas. Entonces uno va recorriendo, qué sé yo, en Roma, todos los monumentos históricos, tratando de resolver o de descifrar un acertijo, que en este caso es una especie de asesinato, quién fue el asesino. Lo mismo llevaba a un crucero. Lo hicimos, imprimimos, los entregamos, salió bien, y a las 2 semanas nos cayó un mismo pedido para cruceros, pero que llegaban a Ushuaia. Entonces ahí empezamos a hablar y decimos, bueno, el mismo había que imprimir los juegos, ensobrarlos, hacerlos llegar a un puerto en Ushuaia para 2 cruceros que estaban llegando, que obviamente no tienen una semana de atraco, los barcos llegan, están un ratito y se van, entonces había que hacer toda una coordinación milimétrica para que eso estuviera a bordo. Entonces, claro, uno que viene del palo de las megacorporaciones, licitaciones, terminar también teniendo que resolver esos temas impensados, es muy lindo y sobre todo divertido, en esto de abrir un poco la mente y el abanico, y la verdad que la conclusión termina siendo de que hay nicho para todo. Yo creo que Uruguay es chico, pero no es tan chico como nosotros a veces nos imaginamos. Nosotros tenemos esa tendencia de decir, no, somos un país chico. Guarda con eso, porque dentro del territorio de Uruguay entran 2 o 3 países de Europa. Entonces, somos chicos, pero no somos tan chicos. Y oportunidades hay. Es cierto que tenemos una escala de negocio no tan grande, pero no somos un país tan chiquito. Así que hay que combatir un poco ese relato autoconvencido del país. Sí, así que totalmente. Vamos a dejar de utilizar el diminutivo. Yo creo que sí. Estamos con Juan Pablo Queirolo, director ejecutivo del Grupo Rales Sur y actual presidente de la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio e Industria. Juan Pablo, ya entrando en los últimos minutos, te propongo poder compartirnos algún mensaje final, quizás también por dónde ves los desafíos del sector. Y me gustaría consultarte antes de ese mensaje final, ¿cómo ves el emprendedurismo en el sector? El sector logístico de afuera aparenta tener muchas barreras de entrada. Como siempre, a veces los emprendedores se meten en esos huecos o en esos espacios chiquitos para moverse al comienzo con flexibilidad. ¿Cuánto espacio hay para startups, para equipos flexibles, rápidos, pero que no tienen quizás mucha espalda? ¿Has visto alguna startup, emprendimiento en etapa temprana que te ha gustado en el sector logístico, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, que nos quieras compartir? ¿Cómo ves esa realidad? Mira, he visto algunas que funcionan, he visto algunas que no funcionan, como todo. Yo creo que en Uruguay nosotros tenemos eso de que todavía seguimos, y está muy bien porque lo somos, o sea, somos un país modelo en muchas cosas. Cuando uno compara ratios de Uruguay en la región, en el mundo, siempre estamos en los primeros lugares a nivel de libertades civiles, de democracia, de indicadores económicos, de credibilidad. Pero yo creo que nosotros nos hemos quedado con eso en los últimos años y no hemos logrado acompañar todas esas bondades que hemos construido y que creo que son fortalezas espectaculares que tenemos, pero es como una doble trampa. En esto de decir, bueno, tenemos esto, pero nos falta un montón en lo otro. O sea, nos falta un montón en posibilidades o en no. A ver, en construir cosas que de alguna manera van sobre esos pilares fundamentales que tenemos. Yo siempre pongo muy de cerca el caso de Singapur. No sé quién está más vinculado o no a lo que es un poco la historia de Singapur, pero Singapur en muy pocos años se convirtió en una potencia mundial. Y nosotros tenemos eso para hacerlo. Estamos en un lugar privilegiado a nivel geográfico, tenemos las condiciones para hacerlo, pero a veces tenemos una velocidad para hacer ciertos cambios que es muy, muy lenta. Y creo que ahí es donde de alguna forma, cuando logramos traer la innovación y combinarlo con el Estado y con empresas privadas, porque no es solamente el Estado y no solamente las empresas privadas, es todo un combo, ahí es donde se ven mejores cosas. He visto algunos proyectos en Uruguay que están buenos. Obviamente, a veces el Uruguay te lo hace complicado.
no es fácil, no somos un país fácil, somos un país un país costoso, un país con barreras altas. Digamos, también los invito a todo esto a estudiar un poquito cuáles son los costos que Uruguay tiene respecto del mundo, porque hoy está todo el foco puesto en las tarifas en Estados Unidos, en la guerra comercial, pero el Mercosur es una zona muy cara, es una zona que tiene aranceles muy altos. Entonces, estamos como desfasados también un poco del mundo en ese sentido. Y nos creemos a veces que todo pasa arriba, sí, pero ¿cómo se combina Uruguay con eso? ¿Cómo estamos jugando ese partido? O sea, ¿realmente hemos hecho una introspección profunda de lo que necesitamos para dar un paso más? Porque todas las bases las tenemos y son, digamos, activos que otros países no tienen. Entonces, creo que habría que tener un convencimiento de decir, bueno, vamos más allá, vamos un poco más allá y vamos un poco más rápido, no vayamos tan lentos. Y esto lo tenemos y creo que todos estamos de acuerdo que eso es oro en polvo para lo que es la región. Entonces creo que, nada, un poco como mensaje final, oportunidades para emprender hay, en Uruguay hay un montón, en la logística en particular también creo que hay un montón, a nivel de trazabilidad todavía de mercadería, de dispositivos, de tecnología, hay un montón. Hemos avanzado, pero creo que todavía hay mucho paño como para seguir permitiendo a gente innovadora y pujante que nos venga a ayudar con soluciones, básicamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Hemos tenido hoy nuestro taller en el marco del programa LOG Expande, organizado por la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio e Industria y el Gobierno Departamental de Canelones, con el apoyo de los programas de fomento de la Agencia Nacional de Desarrollo. Mi nombre es Sergio Delgado, de Fundación Da Vinci. Ha sido un gusto acompañarlos. Un abrazo muy especial a las personas que nos acompañaron en vivo. Y también un saludo especial a aquellas personas que repasan este contenido después en los canales de la Cámara Alemana. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos, Sergio, y a todos. Que tengan un buen día.